Buenas tardes. Quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad para participar en esta serie temática del control y prevención de la diabetes y sus comorbilidades, evidencia y políticas públicas para enfrentar las enfermedades no transmisibles, la cual organiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a cargo del doctor Carlos Aguilar, en colaboración con FunSalud, con la maestra Ernestina Polo. Vamos a platicar de la programación del desarrollo, construyendo el camino para la salud o la enfermedad. Sabemos por muchos estudios epidemiológicos y con animales de experimentación que el fenotipo no nada más está dado por los genes, sino que existe una fuerte influencia ambiental, teniendo mayor injerencia en etapas tempranas del desarrollo. A esto se le llama programación del desarrollo. Entonces, el fenotipo es la interacción entre los genes y el ambiente. También se le llaman los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, DOHA por sus siglas en inglés, que describe el proceso mediante el cual un estímulo o reto establece una respuesta permanente. Otra forma de llamarlo son los primeros 1000 días de vida. Y esto cubre los 9 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida. Los factores que afectan a una mala programación del desarrollo son un exceso o falta de hormonas necesarias para el embarazo y la lactancia, presión elevada durante el embarazo o la lactancia, sufrir de un exceso de estrés. En este momento, por ejemplo, el coronavirus tiene una influencia negativa, no nada más en términos de salud en general, sino hay mucho estrés en las mujeres embarazadas y las lactantes. El tabaco, no se puede fumar ni estar cerca de personas que fuman, la diabetes o la diabetes gestacional, el consumo de alcohol u otras drogas y, por supuesto, la mala nutrición, ya sea desnutrición o cuando se presenta obesidad materna. Los mecanismos para la programación son muy diversos y variados, incluyen desde los glucocorticoides como el cortisol, que es una hormona muy importante para efectos de programación, pero también tenemos que hay una reorganización en la estructura de órganos diferentes, que también se puede alterar el número y organización celular y la forma en que estos se comunican, las células, incremento del estrés oxidante y un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno y la defensa de antioxidante. Y por supuesto los cambios en la expresión del DNA. No el cambio en DNA, eso no cambia, lo que cambia es la forma en que se expresa. Con respecto a esto se le llama epigenética y son los cambios en las funciones de los genes sin cambios en la secuencia del DNA. Los factores ambientales pueden hacer que haya muchas lecturas del mismo gen. Algo puede ser a nivel transcripcional o a nivel traduccional. Normalmente se conoce la epigenética en términos de acetilación o metilación del DNA o de las proteínas que lo acompañan. Es mucho menos conocido cuando afecta a nivel de traducción. Y esto es a través de los miRNAs o microRNAs, que son pequeños RNAs de alrededor de 22 nucleótidos, que se pueden unir al RNA mensajero, desestabilizarlo o degradarlo. Y esto inhibe la traducción. Este es un tipo de cambio epigenético. Pero el más conocido son las acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones, ya sea alguno de los nucleótidos del DNA o de las proteínas, principalmente las histonas, que acompañan al DNA. Entonces, este exceso de metilación o falta de metilación generará que haya un gen inactivo debido al enrollamiento del DNA y quede el gen inaccesible, o un gen activo, demasiado activo, porque el DNA sea muy accesible. Existen dos tipos epigenéticos que pueden ser heredados a través de los cromosomas y, por supuesto, la nutrición tiene una fuerte influencia, dado que, por ejemplo, algunos alimentos ricos en grupos metilos ayudarán a la metilación de citocinas o de las histonas que acompañan al DNA. Y estos alimentos ricos en grupos metilos, por ejemplo, son la vitamina B12 y el ácido fólico, ya que
son grandes donadores de grupo metilo. Por eso a una mujer cuando se piensa a embarazar, se le recomienda que tome ácido fólico para que no hay, sobre todo si hay una carencia en su dieta, para que pueda haber la metilación adecuada durante el embarazo y la lactancia. Las ventanas de exposición a estos factores epigenéticos son múltiples y van desde la formación de las células germinales, la fecundación, la gestación, el desarrollo neonatal, la pubertad, la menopausia, edades maduras. Pero obviamente hay una mayor influencia en las células germinales, en el momento de la fecundación y en el desarrollo neonatal. También en la pubertad. Es una ventana muy importante también. Bueno, como ya dijimos, la nutrición juega un papel muy importante en las etapas tempranas de la vida. Y esto lo podemos, la comunicación en términos nutricionales entre la madre y el feto en crecimiento es a través de la placenta y en el neonato a través de la lactancia de la leche materna. Un ejemplo clarísimo de que la nutrición es muy importante en la madre es el de los ratones agouti, en donde aquí, por ejemplo, tenemos 5 ratones de la misma camada, pero si la madre tiene una mayor concentración de ácido fólico en su dieta, tendrá mayor donadores de grupos metilos y estos, donde haya un mayor paso de estos grupos metilos a través de la placenta, generará ratones más oscuros, cafés más oscuros. La cantidad de folatos cruzando la placenta va a ser diferente entre cada feto, lo cual depende del flujo sanguíneo uteroplacentario. Es por eso que a pesar de que estos ratones tienen un genotipo muy semejante, su fenotipo en términos de colores es diferente. Otro ejemplo muy característico es el de las abejas. Las larvas son genéticamente muy semejantes, pero dependiendo del tamaño de la celda donde se coloque y la forma en que son alimentadas en esta faceta, que es la etapa larvaria, ya sea con jalea real o jalea de obrera, va a depender que se vaya a formar. La jalea, ambas jaleas tienen diferente tipo de proteína y diferentes concentraciones, y no solamente de proteína, también de azúcares. Y esto generará que se forme una abeja reina, que tiene un mayor tipo de vida, son más grandes, son fértiles, comparadas con las obreras, que son mucho más pequeñas, viven menos y son infértiles. La alimentación de esta jalea va a generar una metilación diferentes en los genes que producirán, cuando son alimentadas con la jalea real, estimular a la larva a que produzca mayores concentraciones de la hormona juvenil. Esta hormona juvenil se va a producir en las diferentes etapas del desarrollo de una forma mayor en las abejas reinas, las que van a ser abejas reinas, con respecto a las que van a ser obreras. Y esto pues nos dará un fenotipo diferente. De tal forma que genéticamente igual, pero dependiendo del camino que tome, será el fenotipo. Entonces es un genoma igual, pero muchos epigenomas. Bueno, además de todo esto, hay una programación, hay un dimorfismo sexual en términos de programación. Y este dimorfismo sexual se va a dar por las diferencias en el patrón del desarrollo genético y transcripcional y morfológico, ya que hay una metilación y demetilación diferente en el momento de la fertilización, si proviene de la vía paterna o de la vía materna. Además, las diferencias en el tiempo de desarrollo, en términos generales, los fetos que crecen más rápido son más susceptibles a los retos, las células que se están dividiendo más rápido son más susceptibles a los cambios y en términos generales los machos crecen a una velocidad mayor. También el efecto de la exposición de hormonas esteroideas, tanto en útero como postnatalmente, ya que son muy sensibles a estas hormonas, tanto el feto como el neonato en desarrollo. Existen muchos datos epidemiológicos que respaldan esto. Uno de los más famosos es el de los indios Pima. Los indios Pima del sur de los Estados Unidos y los que viven en el norte de México tienen sus genes son muy semejantes, sin embargo, físicamente son muy diferentes. Los que viven en el sur de Estados Unidos hay una prevalencia del 95% de sobrepeso y el 50% de ellos tienen diabetes. El 70% de los que fueron expuestos a diabetes en el ambiente prenatal desarrollaron diabetes en una edad temprana, entre los 25 y los 34 años de vida. Y nada de esto sucede
en los indios Pima que viven en el norte de México, en donde no hay una incidencia alta de diabetes. Sabemos que durante la diabetes gestacional hay muchos órganos que quedan afectados, como el cerebro, el hígado, el tejido adiposo, el páncreas, la glándula suprarrenal, en donde va a haber una mayor concentración de algunas hormonas, de algunos factores de crecimiento, y habrá consecuencia en la descendencia, en donde habrá una mayor predisposición a hipertensión, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, mayor adiposidad, el desarrollo neuronal deteriorado, alteración en problemas de fertilidad, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Todo esto proveniendo de una madre que tuvo diabetes gestacional o que era diabética. En términos de nutrición, bueno, también sabemos que hay una asociación entre el peso al nacimiento y el índice de masa corporal en la vida adulta. En términos generales, los que nacen muy pequeños o que nacen muy grandes tendrán una mayor predisposición a tener un índice de masa corporal alto en la vida adulta. Entonces, a pesar de que son dos situaciones muy diferentes, la desnutrición materna y la obesidad materna, ambas conllevan a enfermedades metabólicas en los hijos y a problemas de obesidad en la vida adulta. Aunado al concepto de la programación del desarrollo, existe el del fenotipo ahorrador. En el caso del fenotipo ahorrador es cuando hay estrés nutricional intrauterino, el feto en desarrollo aprende a optimizar todos los recursos de la mejor forma. Pero si lejos de haber escasez en la vida postnatal hay abundancia, entonces hay una mayor predisposición de enfermedades metabólicas en la vida adulta. Cuando hay restricción en el crecimiento intrauterino, puede ser simétrico o asimétrico. En el caso de los simétricos, normalmente el reto o la situación adversa ocurre desde etapas tempranas de la gestación. Entonces, esto afecta en las células que todavía no están creciendo, duplicándose de forma acelerada, pero sí se están diferenciando y son pequeñas. Hay una pobre fusión placentaria y pocos nutrientes pasan a través de la placenta durante el embarazo. Este problema se da de forma habitual en las mamás que tienen hipertensión, anemia, diabetes, son fumadoras o consumen alguna otra droga o tienen problemas de nutrición. En restricción de crecimiento intrauterino, que es asimétrico, en este hay una mayor relación de la circunferencia cefálica versus la abdominal. Digamos que la cabeza crece a una velocidad normal, pero a costa del crecimiento de los órganos viscerales. Se trata de proteger al cerebro cuando hay escasez, pero la escasez no es tan abundante. Y esto ocurre habitualmente en la segunda, cuando hay escasez o cuando hay algún reto en la segunda parte del embarazo. En el caso de la obesidad materna también se pueden dar dos situaciones muy diferentes. En uno es que haya un mayor crecimiento de la placenta y por lo mismo mayor transporte de nutrientes y de oxígeno. Hay un bebé muy grande y por lo mismo problemas en el parto. Pero la obesidad materna también hay casos en donde hay menor vasos sanguíneos, un menor flujo uteroplacentario con la consecuente reducción del transporte de nutrientes y de baja de oxígeno, hipoxia, y por lo tanto el neonato será pequeño. En ambos casos, tanto si el neonato es muy grande como si el neonato es muy pequeño, incrementa el riesgo de obesidad, de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares en la siguiente generación cuando son adultos. Hay muchos estudios epidemiológicos basados en tragedias que han sucedido en la humanidad. Algunos de los más conocidos es el invierno hambriento holandés, en donde los holandeses durante la Segunda Guerra Mundial invadieron a la Holanda Occidental desde septiembre del 44 hasta mayo del 45, coincidiendo con un invierno muy crudo, lo cual generó un desabasto muy grande en toda la población y con un gran efecto en las mujeres embarazadas. A pesar de que se le trató de compensar calóricamente y dar una mayor proporción de comida, se les daba una porción extra a estas mujeres embarazadas, pero ellas preferían dárselos a sus hijos que ya existían y no al que venía en camino. Y de todas maneras, había una gran escasez. Entonces, tiempo después hicieron estudios al respecto. Los hijos actualmente tendrán 70 años y sabemos que los niños que nacieron durante el invierno hambriento holandés tienen una mayor tendencia a la obesidad si la mamá estuvo expuesta a la restricción nutricional
en el primer trimestre del embarazo, que es cuando las células se están diferenciando. Pero si la restricción, si esta hambruna les tocó en el último trimestre del embarazo, entonces habrá una mayor incidencia de diabetes y de esquizofrenia. También está como caso triste el sitio de Leningrado, actualmente San Petersburgo, en Rusia, en donde también durante la Segunda Guerra Mundial hubo 872 días en donde los nazis acorralaron o cordonaron, sitiaron esta ciudad, y lo único que pasó es que hubo una gran escasez y empezaron a morir la gente de hambre. Hubo alrededor de 2 millones de muertes, y los bebés que nacieron durante esta etapa presentan actualmente una mayor susceptibilidad de enfermedades coronarias y otros problemas metabólicos. También otro caso que se ha estudiado mucho es la gran hambruna china, en donde va del 1958 a 1961, y se calcula que murieron aproximadamente 45 millones de personas de hambre. Y hay muchas evidencias de que los que sufrieron esta hambruna en la vida perinatal tienen mayor predisposición a presentar en la vida adulta hipertensión, diabetes, alteraciones metabólicas, entre otras enfermedades. Cualquiera de estos tres tipos de estudios epidemiológicos se pueden encontrar buscando hambruna, la gran hambruna en China, el invierno ambiente holandés o el sitio de Leningrado, en PubMed, y se encontrarán muchos estudios. Algunos de ellos son semejantes, epidemiológicos, con datos muy contundentes, pero algunos de otros no son, se contraponen. Y la causa por la cual hay resultados a veces no tan iguales es porque en los estudios epidemiológicos pues se hacen asociaciones y no puede haber un control perfecto de esta mamá bajo esta condición. Hay muchas situaciones y factores que afectan. No es lo mismo una mamá desnutrida en un periodo puntual que la que viene de una desnutrición crónica. Y no es lo mismo el estrés por el COVID, el estrés por la guerra. Hay muchas situaciones. Es por eso que los estudios con animales de experimentación son muy importantes. En términos de programación del desarrollo, lo que más se estudia son los roedores, la oveja y los primates no humanos. Nuestro grupo de trabajo en el Instituto Nacional de la Nutrición, en Biología de la Reproducción, trabajamos con dos modelos nutricionales diferentes. Uno es la restricción proteínica materna, el otro es la obesidad materna. Las crías son alimentadas toda su vida con dieta control y estudiamos cómo quedaron programadas. Cualquier efecto adverso se deberá a la dieta materna y no a la dieta y el estilo de vida de la cría. En el caso de la restricción proteínica, estudiamos las ventanas embarazo y lactancia, la dieta control, ejemplificada con la letra C, la dieta restringida, ejemplificada con la letra R. Primera letra es tipo de dieta en el embarazo, segunda dieta, tipo de dieta durante la lactancia, y tenemos 4 grupos experimentales: el grupo control en ambos periodos, el grupo restringido en ambos periodos, el grupo restringido únicamente durante la lactancia y el restringido únicamente durante el embarazo. Al nacimiento se ajusta el número de camada a 12 crías para que no haya un efecto de alimentación debido a la lactancia. ¿Qué les sucede metabólicamente en la vida postnatal y cuando son adultos? Pues, por ejemplo, la hormona leptina, que se sintetiza en diferentes partes, pero principalmente en el tejido adiposo, es una hormona que regula la ingesta de alimento y el gasto energético. Y en el caso de los roedores hay un pico de leptina entre el día 10 y 14. Pudimos ver que en nuestro grupo control y en nuestro grupo restringido durante la lactancia encontramos este pico de leptina muy bien. Sin embargo, en ambos grupos restringidos durante el embarazo, o no se presentó el pico o estuvo retrasado. Y esto tiene una implicación muy importante en la programación del centro del apetito a nivel hipotalámico, en la vida neonatal. ¿Qué pudimos ver después en la vida adulta joven? Pues diferentes concentraciones de leptina, teniendo una mayor concentración de leptina en el grupo restringido de crías restringidas durante el embarazo, a pesar de que toda su vida fueron alimentadas con dieta control, y podemos ver una resistencia a la leptina. Así como hay resistencia a la insulina, también hay resistencia a la leptina, que afecta en la ingesta de alimento. Las crías que provienen de madres restringidas durante el embarazo nacen más pequeñas que las controles, pero si son alimentadas con dieta control, para el final de la lactancia ya
emparejaron el famoso catch-up a las crías control y ya en la vida postnatal pesan mucho más, como lo podemos ver en esta foto donde tenemos dos ratas hembras, primas hermanas, la misma abuela, las mamás son hermanas y la única diferencia fue el tipo de dieta durante el embarazo entre ambas mamás hermanas. Después, las ratas fueron alimentadas con dieta control toda su vida. También hubo un efecto transgeneracional. En términos de resistencia a la insulina, este grupo presentó el restringido durante la gestación mayor resistencia a la insulina, pero los nietos fue diferente el efecto. Si eran machos, los nietos de las abuelas que fueron restringidos durante la lactancia fueron los que presentaron resistencia a la insulina. En el caso de las hembras, las nietas de las abuelas que fueron restringidas durante el embarazo. Entonces, este efecto pasó a través de las generaciones. ¿Qué sucede con la obesidad materna? Pues bueno, en este caso, nuestras ratas desde el destete, durante todo el crecimiento, embarazo y lactancia, fueron alimentadas con una dieta alta, hipercalórica, hiperlipídica, alta en grasa con grasa de manteca, pero las crías fueron alimentadas con dieta control desde el destete. Entonces, aquí vamos a ver los datos y las diferencias entre machos y hembras. Cuando eran adultos jóvenes, pudimos ver que a pesar de que las hijas de las madres obesas y de las controles, machos y hembras, a pesar de que cuando eran jóvenes pesaban lo mismo, ambos grupos, y comían lo mismo, las hijas de madres obesas machos tenían una mayor cantidad de grasa que las controles. Esto lo estudiamos de diferentes formas, pero aquí estoy presentando el dato a través del DEXA, en donde claramente se ve que es más grasosa la hija de madre obesa que la madre control. Para los machos, para las hembras, la diferencia todavía no se alcanza a ver a esta edad, pero conforme envejecen también se ve. En términos de metabolismo, pudimos ver que los triglicéridos fueron más altos tanto en machos como en hembras, en las hijas de madres obesas, y la leptina únicamente en los machos. Y esto va de la mano con los datos del DEXA, de la acumulación de la grasa. También analizamos el tejido retroperitoneal en los adultos jóvenes y podemos ver que hay una gran variedad de adipocitos normalmente. Hay pequeños, medianos, grandes, muy grandes, y cada uno tiene una función fisiológica muy diferente. En términos generales, los de los machos son más grandes que los de las hembras, en el caso de las ratas, y los de las hijas de madres obesas son más grandes que las controles. Hicimos una distribución del tamaño de los adipocitos utilizando un modelo matemático y inspirados en el diagrama de Poisson-Voronoi, y extrapolamos con una distribución gamma, para no nada más estudiar los adipocitos en términos de su media o mediana, sino también ver los muy pequeños y los muy grandes. Bueno, aquí podemos ver para el caso de los machos, el grupo control, el punto de corte para los pequeños y para los grandes fue definido como el 10 y el 90 percentil de la distribución gamma. De tal forma que del grupo obeso pudimos ver que el 70% de los grandes correspondían al 10% del grupo control y el 0.1% también de los hijos de las madres obesas con respecto al 10%. Para el caso de las hembras fue muy semejante, pero con menos acentuado. Únicamente tuvimos el 40% con respecto al 10 y el 0.4% con respecto al 10. Esto tiene unas implicaciones fisiológicas importantes en términos metabólicos. Después estudiamos 84 genes de este tejido retroperitoneal que están relacionados con la adipogénesis por el método de RT-PCR en estos adultos jóvenes. Y lo que pudimos ver es que para los machos, muchos de los genes fueron afectados, pero la expresión está regulada a la baja. En el caso de las hembras, muy pocos genes fueron los afectados y los que estuvieron afectados estuvieron regulados a la alta. Cuando hicimos la asociación funcional de la expresión de estos genes diferentes, pudimos ver que en el caso de los machos, la expresión a la baja de los genes asociados estaba en términos de vías de proliferación, como el Wnt signaling, los receptores nucleares y el ciclo celular. En el caso de las hembras, la expresión a la alta de los genes asociados estaba con acumulación de grasa, como la vía de la MAP quinasa.
Después hicimos una correlación del estatus materno en el momento de aparear con el índice de adiposidad en la cría en la edad adulta. Y, por ejemplo, para el peso materno, en el momento de la concepción, hay una correlación positiva con el índice de adiposidad en la cría tanto para machos como para hembras. Pero en términos de leptina, concentración de leptina en la madre en el momento de la concepción, solamente hay una correlación positiva con el índice de adiposidad en la cría cuando son machos, no así cuando son, perdón, para la leptina sí hay una correlación positiva tanto para machos como para hembras. En el caso del peso materno, únicamente hay una correlación positiva con los machos y no así cuando son hembras, con el índice de adiposidad. De tal forma que de esta parte del estudio podemos concluir que la obesidad materna programa la expansión del tejido adiposo de la cría, reduciendo la proporción de adipocitos pequeños e incrementando la de los grandes, lo cual está asociado con un perfil metabólico adverso y teniendo además un dimorfismo sexual. Entonces queda afectado tanto la hiperplasia como la hipertrofia, para machos como para hembras. Cuando envejecen estas crías, porque las estudiamos hasta que termina su envejecimiento, toda su vida, podemos ver aquí, bueno, las crías control de color gris, las crías provenientes de madre obesas con color negro, en donde las letras diferentes es las diferencias a diferente edad en el mismo grupo y el asterisco representa la diferencia entre el grupo control y el grupo de madres, de crías de madres obesas. Entonces podemos ver que con el tiempo, tanto el grupo control como el de las madres obesas aumentan de peso, pero más las que provienen de madres obesas. En términos de grasa, el grupo control no acumula más grasa, pero las crías de madres obesas sí más y desde etapas tempranas. La leptina va incrementando en el grupo control, igual que los triglicéridos con la vida, pero mucho más en las crías de madres obesas. Y desde que son jóvenes podemos ver una mayor acumulación de grasa en las crías de madres obesas y cuando ya son adultas muy maduras, mucho más, a pesar de haber sido alimentadas toda su vida con dieta control. En nuestro laboratorio, nuestras ratas, machos y las hembras también, viven más de 850 días, mientras los que vienen de madres obesas con dificultad viven un poquito más de los 650 días. Es por eso que paramos los experimentos de este experimento de obesidad materna en esa edad. Pero no nada más es que se acorte su periodo de vida, la calidad de la vida fue peor. Entonces, no nada más importa la sobrevida, sino la calidad de la vida. Y estos datos que nosotros obtuvimos correlacionan muy bien con las curvas de Kaplan-Meier, en donde se ve la sobrevida de los hijos en términos del índice de masa corporal materno. Entre las madres, los hijos de madres obesas, tienen una menor sobrevida, luego las madres con sobrepeso, luego las de las madres de bajo peso y las que más viven son las hijas de madre que tienen un índice de masa corporal normal. Pero no nada más afecta la programación, sino cuál es el estilo de vida posterior. Y aquí, por ejemplo, tenemos que las hijas de hijos, en este caso son machos, de madres restringidas, pesarán lo mismo en la vida postnatal, pero tienen mayor acumulación de grasa con respecto a los controles y mayor adiposidad. Sin embargo, si en la vida postnatal se les da agua azucarada, equivalente a refresco, entonces podemos ver que aunque pesen lo mismo, tendrán mayor grasa y índice de adiposidad, más que las controles que fueron alimentadas con, se les dio refresco durante toda su vida. Digamos que este incremento de adiposidad se da a este segundo reto de la toma de refresco por una mala programación en la vida neonatal y fetal. Cuando provienen de madres obesas, pues también las hijas de madres obesas tienen, cuando son jóvenes, tienen más grasa y mayor índice de adiposidad. Pero si son expuestas a un segundo reto con una dieta alta en grasa, pues sí van a pesar más, pero además van a acumular más grasa, inclusive que las controles que fueron alimentadas con una dieta alta en grasa en la vida postnatal. Digamos que se potencia este efecto negativo por la programación y la mala vida en la vida adulta. Entonces, en resumen de este pedacito de experimento, podemos ver que los hijos de madres con enorme peso, pero alimentados con una dieta control, pues tendrán un peso normal. Los que provienen de madres obesas o de madres desnutridas tendrán quizás sobrepeso, si son alimentados con dieta control.
Pero si además en la vida postnatal tienen un segundo reto como refresco, comida grasosa o ambas combinaciones, pues los que provienen de madres controles obviamente van a tener mal el metabolismo, pero mucho peor el que proviene de madre que fue programado adversamente, ya sea por desnutrición o por obesidad. Por todas estas situaciones es importante buscar mecanismos de intervención en la madre oportunos, ya sea con suplementos nutricionales, antioxidantes, una nutrición adecuada o ejercicio, la actividad física, el uso de probióticos para ver la programación. Hay muchos estudios al respecto que, por ejemplo, en el caso de los probióticos, se sabe que la intervención con probióticos durante el embarazo y la lactancia promueve la salud intestinal, mejora la inmunidad, el balance de la flora intestinal, reduce los riesgos de problemas metabólicos tanto en la madre como en el hijo. También sabemos, por ejemplo, que la actividad física, el ejercicio, pues, protege contra la esteatosis hepática en la madre y la intolerancia a la glucosa, reduce la diabetes gestacional, la probabilidad y ayudan a prevenir muchos de los desórdenes metabólicos en la cría, como la acumulación de triglicéridos y la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa. Y como esto también existen estudios de la adecuada nutrición, cómo hay efectos, etcétera. Pero son muy importantes el estudio para poder explorar con todo controlado los mecanismos de las intervenciones, porque entre mejor conozcamos el fenotipo y los mecanismos, mejor podrán ser las intervenciones. Entonces, nuestro grupo de trabajo para el modelo de la obesidad materna hemos implementado intervenciones tanto en la madre como en las crías, intervenciones nutricionales, con resveratrol, que es un antioxidante, con el ácido docosahexaenoico, con el ejercicio, con probióticos, y hemos estudiado los efectos en la cría. Y hemos explorado los mecanismos también, y esto nos ha ayudado a entender cómo es que se lleva a cabo la programación. De forma resumida, les puedo decir, por ejemplo, que tanto la intervención nutricional como la del ejercicio tienen efectos benéficos. No se trata, por ejemplo, la intervención nutricional, de poner a dieta a la mamá y matarla de hambre. No, nada más hicimos un cambio de dieta alta en grasa a dieta control. Entonces, la intervención fue nada más cambiarla a un estilo de vida saludable. Aquí podemos ver a la cría de madre control cuando ya son grandes, a los 650 días de edad, a los hijos de las madres obesas y a los hijos de las madres con obesidad, pero que fueron intervenidas un mes antes durante el embarazo y en la lactancia. Y podemos ver que el fenotipo de las que tenían obesidad, pero que fueron intervenidas nutricionalmente, es muy semejante al del control. Y bueno, ya las estudiamos en muchos aspectos más y fenotípicamente sí hay una mejoría muy grande, como se puede observar en la foto. Una de las ventajas de este estudio que nos ayudó a entender es que no fue necesario que la madre recuperara el peso ideal. Con un cambio a una dieta balanceada antes del embarazo, pudo prevenir la programación del desarrollo de alteraciones metabólicas en la cría. En el caso de las madres que hicieron ejercicio previo al embarazo y durante el embarazo, lo que observamos aquí es que las crías de madres obesas, pero que las pusimos a hacer ejercicio, tenían un fenotipo semejante a las del control. Estas son las de las madres, hijas de madres obesas, ya cuando son grandes, a los 650 días de edad, a pesar de haber sido alimentadas toda su vida con dieta control. Entonces, el ejercicio fue muy bueno, pero además en este estudio vimos la programación positiva, porque los hijos de madres controles que hicieron ejercicio fueron las que mejor metabolismo tuvieron, las que en las pruebas de memoria, aprendizaje, ansiedad, todo fueron las que resultaron mejor. Entonces, así como hay programación negativa, también hay programación positiva. Bueno, ¿cómo se puede entrelazar todo este conocimiento que les estoy externando, esta información, y traducirla a la práctica? Es importante saber todos los mecanismos, los efectos, para ya conociéndolos poder tener una atención adecuada, clínica, y los estudios epidemiológicos son valiosos, pero los estudios también controlados son muy importantes, y que esto nos puedan ayudar a buscar estrategias de salud pública. Algunas de las ideas que voy a presentar las obtuve del libro del Dr. Peter Nathaniel's Life Before Birth, The Challenge of Fetal Development, en la segunda edición, que
está por salir en este año, pero inspiradas en el capítulo que escribió la doctora Lucila Ponston. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues reducir las complicaciones maternas desde antes del embarazo, embarazo, lactancia, mejorar la salud materna y optimizar la salud de las siguientes generaciones para que queden programadas de la mejor forma tanto hombres como mujeres durante toda su vida. ¿Cuáles son las sugerencias? Pues mejorar la salud pre la concepción, antes, toda la vida, ¿verdad? Pero preconcepción. La salud de los padres antes de planear el embarazo. ¿Por qué? Bueno, con un estilo de vida saludable, actividad física y adecuada nutrición. Es muy importante porque las células germinales, el óvulo y el espermatozoide, todos los cambios epigenéticos se sufren desde antes de la fecundación. Entonces, la salud es importante desde antes. Y en el caso de la mujer, pues con mayor razón porque todo esto afectará en el embarazo y la lactancia, el metabolismo de ella. Se sabe durante el embarazo que las mujeres que tienen un control prenatal, pues les va mejor tanto en su embarazo como a los hijos. Entonces, por ejemplo, algunas sugerencias para mantener un embarazo saludable. Aquí estoy presentando las recomendaciones de actividad física en mujeres embarazadas del Reino Unido, en donde muy claro dice, bueno, la actividad física de la mujer embarazada. A veces al médico le da miedo decir, no, hay que hacer ejercicio porque un exceso de ejercicio puede ser malo. Igual que poner la dieta, porque poner a dieta a una mujer embarazada suena pecaminoso. No es cuestión de la dieta, es una cuestión de un cambio a una dieta normal. Y no es cuestión de que corra un maratón, es de que tenga una actividad física. Dependiendo si es una mujer no activa, pues que empiece gradualmente, como lo recomienda este panfleto. Si es una mujer ya activa, pues que continúe con esa actividad física. El ejercicio es muy importante para fortalecer a los músculos. Cada actividad cuenta. Cada minuto de ejercicio, de actividad, va a generar beneficios. No se trata de torturar a la mujer debe de escuchar su cuerpo, no de torturar al bebé tampoco, porque la actividad física ayuda al control del peso, tanto materno como el adecuado del hijo, reduce la presión sanguínea alta, previene la diabetes gestacional, mejora la condición física, mejora el sueño, mejora el estado de ánimo, y todo esto se va a traducir en una mejor salud materna, pero en una adecuada programación. Entonces, ojalá y existieran estrategias de salud así contundentes en México de cómo orientar al médico para la mujer embarazada de una forma personalizada. No se puede hacer lo mismo en todas, todo depende de su condición actual. Otra sugerencia es que para posterior al nacimiento es que el embarazo es uno de los mayores riesgos para el desarrollo de obesidad en las mujeres. El índice de masa corporal materno a menudo aumenta con cada hijo adicional. Entonces, en el primer embarazo hay un peso, para el segundo ya hay otro y para el tercer embarazo hay otro. Nacer con un peso grande o pequeño para la edad gestacional de una mujer con preeclampsia o diabetes gestacional se ha asociado con el riesgo de enfermedades metabólicas o cardiovasculares en la vida adulta. Por lo tanto, la recomendación es prevenir la ganancia de peso entre cada embarazo. También suplementar es otra recomendación en caso de que se requiera, por ejemplo, la vitamina D, que es importante para los huesos en desarrollo del neonato durante la lactancia, y para la mujer que utiliza mucho del calcio para este nuevo ser en crecimiento. La lactancia definitivamente es una de las sugerencias porque la leche humana es el alimento óptimo durante los primeros meses de vida. La lactancia, según la Organización Mundial de la Salud, debe de haber lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Son muchos. Hay una comunicación activa entre la madre y el hijo, afectiva, que es muy importante y que también afecta en la programación. En el caso de la madre, reduce el peso, menor incidencia de síndrome metabólico, ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama y de ovario, y es lo más cómodo, porque no hay que estar lavando biberones y se ahorra dinero al no comprar fórmulas. En el caso del neonato, es el mejor alimento y el más limpio, reduce el riesgo a problemas metabólicos, contiene inmunoglobulinas, lo que da protección inmunológica, porque reduce la probabilidad de infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales, reduce la probabilidad de alergias,
Contiene muchos componentes bioactivos, entre ellos prebióticos y probióticos, lo cual ayuda al establecimiento de la microbiota adecuada, que ayuda metabólicamente a la cría. En el caso de México, en la encuesta nacional de salud del 2012, únicamente el 14.4% de las mujeres que habían tenido bebés daban lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Para el 2018 subió a 28.6%, entonces hubo una mejoría, pero se debe de buscar estrategias de salud pública que permitan a la mujer lactante poder dar lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida, lo cual se va a traducir en salud materna y de por vida para el hijo. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Sabemos que la obesidad materna y la diabetes se ha incrementado en todo el mundo y que las consecuencias y daños en el hijo generados por el abuso de drogas, alcohol, cigarros, deficiencias nutricionales, la diabetes, todo esto se puede prevenir. Entonces hay que buscar estrategias de salud pública, así como la implementación de intervenciones adecuadas que puedan prevenir o revertir los riesgos para la salud a más largo plazo, tanto de la madre como del hijo, y favorecer la calidad de vida del hijo que viene. Recordar siempre que el embarazo y la lactancia son ventanas de oportunidades. Y por último, quisiera agradecer el financiamiento recibido del Newton Foundation, del CONACYT, una colaboración que también hubo con Francia, las cátedras CONACYT que tenemos, todos los proyectos financiados por parte del CONACYT. Sobre todo, dar las gracias a los que han hecho posible este trabajo. Es un grupo muy prometedor de investigadores asociados, investigadores ya independientes. También participan estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y, por supuesto, asistencias secretarial y nuestros asesores externos, el doctor Fernando Larrea y el doctor Peter Nathaniels. Muchas gracias y pues quedo atenta a cualquier pregunta. Gracias.